Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos nuevamente. Y hoy para continuar desarrollando el tema del efecto de la inflación en las operaciones financieras. Vamos a compartir la pantalla una vez más para continuar y comenzaremos diciendo que usualmente se analizan los efectos de la inflación bajo las órbitas económicas, sociales y políticas. Así es que en materia económica está directamente vinculada con el nivel de estabilidad y asociada con el crecimiento y el grado de desarrollo de un país. Desde un punto de vista político, la inflación pone en marcha una serie de instrumentos como la posibilidad de indexación y la validez de los convenios en los que los agentes inexorablemente deben contar con cierto poder relativo para imponer sus intereses particulares, resultando esto siempre en una puja de ganadores y perdedores. Para el estudio del impacto de la inflación en el campo financiero, la implicancia económica es, yo diría, la principal, pero sin desmerecer las consecuencias emanadas de la política y las decisiones emergentes del impacto social que la inflación produce, sobre todo en los aspectos comerciales referidos a negociación de precios y sobre consumo de bienes y servicios que se ofertan. Nosotros hemos definido la inflación como el aumento continuo, generalizado y sostenido de los precios de los bienes, servicios y todos los factores productivos de una economía a lo largo del tiempo. La consecuencia inmediata emergente de este aumento es la disminución del poder adquisitivo del dinero. Para medir el efecto inflacionario se recurre a técnicas estadísticas de índices que calculan la variación de los precios. Un factor que repercute en las decisiones financieras es el grado de previsión o de sorpresa de los acontecimientos que por supuesto pueden modificar las expectativas, los objetivos, las metas y las estrategias de un negocio. La inflación afecta en mayor o en menor intensidad los flujos de efectivo que van a provenir de los ingresos por ventas o de los egresos por los costos que representan las compras. Surge así un combate a la inflación por parte de las empresas, por parte de las organizaciones que intentan mantener precios competitivos con costos razonablemente bajos. Y ahí hemos dado la introducción a un tema que es la inflación en los flujos de fondos. El deterioro de la moneda en periodos de inflación es alta. Existen factores que provocan variaciones no sincronizadas entre los dos grandes grupos de variables que conforman un flujo de fondos, que son los ingresos y los egresos. Por ejemplo, restricciones en la fijación de precios, alteraciones de la oferta y la demanda, estacionalidad, importaciones y exportaciones, las regulaciones gubernamentales, son todos factores que van a afectar el normal desenvolvimiento de una economía y que pueden en forma aislada o en conjunto incidir directamente en las tasas de aumento de los precios eh, en manera diferente. En estos casos se plantea el armado de los flujos de fondos separadamente para ingresos y gastos. Otra de las herramientas con las que se cuenta en estos casos eh, es sabido que cualquier valor de flujo de fondo puede descomponerse en el factor precio y cantidad.
y que a su vez cada factor responde a causales de cambio diferentes. Un pronóstico serio y responsable, ¿qué va a intentar hacer? Predecir los comportamientos de todas las variables, dividiendo los que correspondan a precios y cantidades, sin importar si el contexto es de estabilidad o inflación, ¿verdad? Eso haría un diagnóstico serio. En cuanto a la inflación y a las tasas de descuento, el efecto inflacionario no se debe confundir con el valor del tiempo del dinero. Más allá de que ambos se representan como tasas o porcentajes, cuando se dice que un peso hoy vale más que un peso mañana, se está haciendo referencia a la disponibilidad de efectivo, que permite realizar consumos o compras si uno tiene ese efectivo, pero no hacerlos si no se cuenta con él. En cambio, la inflación como tasa pretende ajustar las cifras de dinero para que midan unidades del mismo poder adquisitivo, o sea, que expresa las mediciones a valores constantes. Nosotros por eso hemos enseñado una fórmula que nos permite ver cuál es el rendimiento real de una operación. Y por ello, cuando se descuenta el valor de un flujo de caja estimado, que se supone medido en unidades monetarias corrientes, cuando digo corrientes, digo del momento en que este flujo de fondos tiene lugar y para lo cual se le hicieron los ajustes. Se lo debe actualizar tanto a la tasa que representa el precio del dinero o su costo de oportunidad, como a una tasa que represente su pérdida de poder adquisitivo. Distingamos estas situaciones. En la evaluación de inversiones, en un contexto de inflación, podemos distinguir, yo diría más, pero distingamos dos situaciones por ahora para no irnos de la materia. La primera es que la inflación no afecte al flujo de caja generado en un proyecto. Y la segunda es que si afecta al flujo de caja generado en el proyecto, en el primer caso se puede calcular la llamada rentabilidad aparente aplicando las tasas de descuento conocidas. Pero si queremos conocer cuál es la rentabilidad real, entonces será necesario hacer un ajuste al resultado. Nosotros, utilizando la ley de Fisher, podemos hacer ese ajuste. Y aquí entramos en un tema que ya es de la materia de quinto año y nosotros lo vemos sobre el final de esta materia, pero vale mencionar que hacer un ajuste al resultado de la TIR, de la tasa TIR, que es la tasa interna de retorno, para transformarla en una TIR real. Digamos, la tasa TIR es una tasa y como tal podemos enunciarla como la I que habíamos definido anteriormente y sobre esa I podemos calcular, en base a los datos inflacionarios, cuál es la tasa R o tasa real o el rendimiento real de esa tasa TIR. Y para finalizar, vamos a decir que ¿qué incentiva la inflación? La inflación incentiva las inversiones con recuperación rápida, que requieren menor inversión de capital. Eso afecta a una economía a largo plazo. El mantenimiento de altas tasas inflacionarias en una economía desincentiva el ahorro. El ahorro para la economía, como variable, es igual a la inversión. Es decir, que la puesta en marcha de políticas estructurales a largo plazo para la inversión quedan completamente descartadas, porque los flujos de fondos se calculan a valores nominales. Razón por la cual habrá que ajustar los ingresos, los costos y los gastos por la variación estimada de precios para cada caso. Del mismo modo, la tasa interna de retorno que mide la rentabilidad de un flujo de fondos será ajustada a fin de conocer la tasa de rentabilidad real del proyecto o negocio bajo análisis. Un poco aclarando lo que decíamos recién. En la gestión en cuanto
a la gestión de la administración del capital del trabajo, es importante determinar el grado de erosión que provoca la inflación sobre los activos que componen el ciclo operativo del dinero. ¿Recuerden? El dinero, bienes de cambio, crédito o cuentas por cobrar, dinero de nuevo. Ese es el ciclo operativo del cash. Eh, Dado que se corre un cierto riesgo de disminuir la cantidad producida de bienes y servicios y por supuesto su posterior venta. Además, el alargamiento del ciclo operativo, fundamentalmente a causa de la demora de los pagos de los clientes, van a impactar en el nuevo ciclo productivo que se iniciará con las compras de materias primas o mercaderías a un valor mayor por efecto de la inflación. Así es que habrá que determinar las políticas de administración del capital que se consideren eficaces para mantener un nivel de rentabilidad fijo como meta. En este sentido, la política de precios de venta, los descuentos por pagos anticipados, por pagos al contado, como conocemos, la aplicación de intereses compensatorios, todos hacen elementos de mantenimiento físico del capital de trabajo. En Argentina, en la actualidad, cuando se inicia un proyecto de inversión, es usual buscar financiación en pesos y tratar de que esa financiación sea a una tasa fija. Sin embargo, para resguardarse del efecto inflacionario, quienes financian, los financiadores o las entidades financieras, van a fijar tasas de interés altas para cubrirse de la futura inflación. O otra de las cosas que pueden hacer es prestar en otras monedas que tengan menor desvalorización que el peso. Bien, creo que el tiempo ya nos está corriendo. Vamos a mirar el reloj. Muy bien, sí. Vamos a dejar aquí el tema. Vamos a llamar a este video Impacto de la inflación en las operaciones financieras A y vamos a continuar entonces con el tema que continúa, que sería vencimiento medio y común en el próximo, o sea, en el B. Gracias. Hasta luego.